Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias Globovisión Salud. Les saluda Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy le agradecemos a Aldana Láser por abrirnos sus puertas y podernos enseñar técnicas con láser para el cuidado de nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Rosaleni Roger. Ella es dermatóloga y nos va a hablar sobre el acné. Vamos a hablar el día de hoy sobre la piel, uno de los órganos más externos de nuestro cuerpo. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Vamos a hablar entonces sobre el acné. ¿Qué es el acné? Muchas veces vemos esas manifestaciones en el rostro, rojas, esas pepitas, pero ¿qué son realmente el acné? ¿Cómo es el comportamiento y por qué sale? Bien, el acné es la principal o el principal motivo de consulta de los adolescentes. Es una enfermedad que se observa en el 85% de los adolescentes. Puede durar hasta los 20-25 años y en algunos pacientes perdura en el tiempo, en otros desaparece y pudiese reaparecer. ¿Por qué se produce el acné? Que es algo bien importante. Todos tenemos glándulas sebáceas, principalmente en el área del rostro, tórax, espalda y básicamente los varones, aunque también las mujeres. ¿Qué ocurre? Este sebo, cuando el niño o la niña llega a la pubertad, va a cambiar su forma y va a hacerse más denso. Esto va a llevar a que se obstruya el orificio de salida de esa glándula y empiecen los procesos que llevan al acné. ¿Cuáles son esos procesos? Primero, como dijimos, aumento de la densidad del sebo. Segundo, en el orificio de salida hay un aumento de la queratinización, se obstruye, se forma un taponcito. Ese taponcito en las primeras fases es lo que llamamos comedón o punto negro, que muy conocidos por todos. Posteriormente, por acción de las hormonas, sobre todo de las hormonas masculinas, que también existen en las mujeres, va a haber un proceso de cierre de esa glándula, o de ese orificio de salida, mejor dicho, aumenta el volumen de la glándula, el sebo cambia de su configuración y aparece o se exacerba la cantidad de una bacteria que se llama Propionibacterium acnes. Al esto ocurrir, se desencadenan una serie de procesos inflamatorios que llevan ya a las lesiones inflamatorias. Por lo que podemos ver, el acné no solamente es algo netamente estético, sino que también conlleva a lo que es la salud de la piel, como lo decíamos en la primera parte, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, al cual tenemos que tener un especial cuidado y que no solamente es vernos bien, sino que también es un proceso, como usted indica, inflamatorios, bacterias que intervienen, entonces vienen tratamientos, pero antes de hablar de los tratamientos, nos gustaría que nos explique cuáles son las zonas más afectadas por el acné. Bien, las zonas donde predominan las glándulas sebáceas, rostro, pecho o tórax anterior y espalda. Esas son las predominantes. Dependiendo del tipo de acné, sabemos que hay diferentes tipos de acné. ¿Cuáles son los tratamientos por lo menos básicos que ustedes van realizando con estos pacientes? Bien, esto es sumamente importante porque me lleva a dar un consejo, y es que aunque el 85 a 90% de los adolescentes presenten acné, es una patología dermatológica y deben consultar al dermatólogo. No inventen de colocarse unas sustancias que se las dijo un vecino, un amigo, etcétera. Tienen que ir al especialista. Y tampoco lastimar la piel estripando lo que es la espinilla. Claro, se están haciendo daño y puede traer secuelas, que es lo que debemos evitar. Bien, una vez que van al dermatólogo, vemos si es inflamatorio o no inflamatorio. Si es no inflamatorio, utilizamos tratamiento tópico, con cremas, principalmente a base de ácido retinoico, jabones o dermolimpiadores para piel grasa y por supuesto protectores solares, más el tratamiento en consultorio, del cual hablamos ahorita. Cuando ya es inflamatorio, probablemente necesitemos antibiótico-terapia oral y en casos más avanzados, isotretinoína oral. Todo esto, insisto, indicado por un especialista.
Con respecto al tratamiento oral, muchas veces se refieren a que este tipo de medicamentos, de fármacos, hacen algunas reacciones a la persona, por ejemplo, que sienten mucho más sed, tienen la boca seca, piel seca. ¿A qué se debe esto? Esto se va a ir quitando progresivamente cuando el tratamiento va avanzando. Sí, precisamente sabemos que el tratamiento oral funciona porque hay un adelgazamiento del epidermis y aparece esa resequedad. Incluso en labios van a observar descamación. Esto es lo esperado. Se puede decir que es un efecto adverso esperado. Sin embargo, este tipo de medicamentos también puede tener afección hepática. Por eso es que debe ser prescrito por el médico y después seguido con un control bien estrecho. Muy bien. Ya tenemos esos tratamientos que son los tópicos, que son los orales, que son referidos por ustedes los dermatólogos, pero usted también es especialista en láser. Correcto. Y el láser también es una alternativa para tratar este tipo de lesión en la piel. ¿Cuándo es indicado el láser? ¿Qué tipo de pacientes lo pueden recibir y qué tipo de acné son los que son tratados con ello? Bien. Bueno, en primer lugar, el tratamiento ideal para el láser es el combinado. Médico más láser, por supuesto. Si utilizamos tratamiento láser, puede ser aplicado tanto en pacientes con acné inflamatorio como en acné no inflamatorio. Lo que difiere es el tipo de láser a utilizar en cada caso. Muy bien. Por otra parte, ya hay un tipo de acné que es el acné cicatricial, que son esas secuelas del acné no tratado o mal tratado en su momento. Pasan los años y son esas personas que ves con agujeritos en las mejillas, como con conductos, fístulas, etcétera. Ellos se pueden ver sumamente beneficiados con un tipo de láser, que es el láser ablativo, que también que es el que debemos aplicar porque mejora la textura de la piel. Va a atenuar entonces esas marcas, esas cicatrices dejadas o esas secuelas por el acné, por esas personas que muchas veces se han maltratado la piel por hacer métodos inadecuados para tratarlo. Así es, como todo en medicina, primero la prevención. Si lo tratamos a tiempo, no hace marcas. Pero si no pudimos tratarlo a tiempo o el paciente se descuidó y presentó las marcas, ¿por qué no darle esa oportunidad de mejorar su textura o la textura de su piel? Usted es dermatóloga, pero ¿la alimentación también puede influenciar en lo que es el proceso de la aparición del acné? Se han hecho diversos estudios para llegar a conclusiones acerca de qué alimentos pudieran desencadenar o empeorar el acné. Realmente ninguno ha sido concluyente. Sin embargo, existen algunos estudios que hablan de los lácteos y sus derivados como que probablemente interfieren en la aparición del acné. Hay otros estudios que evalúan las grasas o las grasas saturadas pudiesen intervenir. Sin embargo, como te digo, ninguno es totalmente concluyente. Ahora, en eso hay que estar bien cerca del paciente porque el paciente es quien mejor conoce su problema. Hay quien te dice, mire doctora, cada vez que yo como tal producto, tengo un brote de acné. Hay que tomarlo en cuenta porque él está diciendo lo que está evidenciando y en esos casos es mejor disminuir ese producto. Muy bien, doctora. Antes de finalizar rápidamente, ¿cuántas veces una persona debe recibir una sesión de láser para tratar el acné? Me imagino que dependiendo del caso, depende de la lesión que se va a presentar, pero ¿cuál es la mínima? ¿Cuál es la máxima? ¿Cuál es el cuidado, además del protector solar? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Recomendaciones finales. Ok, si estamos hablando de un láser no ablativo como complemento del tratamiento médico para el acné, pudiésemos hacer 3 sesiones de láser una vez al mes y después sin láser por un tiempo hasta ser reevaluado. En segundo lugar, si estamos hablando de cicatrices, el tratamiento con láser es una sesión y por lo menos 6 meses para evidenciar el cambio del paciente. Entonces esto es bien importante y bueno. ¿Porcentaje de recuperación? O por lo menos esa piel, ¿cómo se ve más lozana? ¿En qué porcentaje más o menos se puede hacer la recuperación? Depende del paciente y del tipo de cicatriz. Por lo menos el caso más exitoso.
Wow, se puede lograr hasta un 50-60% de recuperación en pacientes de piel clara con un tipo de cicatrices que no, en las cuales no haya esa fistulización, porque cuando ya hay fistulización es mucho más difícil que se recupere. Sin embargo, bueno, hay que, como siempre digo, el paciente hay que evaluarlo uno por uno, no tratarlos a todos por igual, porque no vamos a obtener un buen resultado a menos que lo veamos y le demos un tratamiento dirigido. Muy bien, le agradecemos el día de hoy por habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Salud, por habernos indicado que es sumamente importante la prevención, el tratamiento de un especialista para poder lograr una salud adecuada de nuestra piel. Nosotros despedimos en este momento a la doctora Rosanelli Roger, dermatóloga y especialista en láser, por esta oportunidad. Primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero ya volvemos con más, no se aparte de nuestra programación. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a conversar con la doctora Joana Arredondo. Ella es médico cirujano y especialista en medicina fotónica. Bienvenida, doctora. Hola, encantada de estar acá con ustedes. Un gusto tenerla acá con nosotros. Vamos a hablar de las manchas. Hablemos un poco de qué son y por qué aparecen. ¿Por qué motivos van a estar esta manifestación en nuestra piel? Ok, cuando hablamos de manchas o sobre todo los melasmas faciales, como comúnmente se les denominan, hablamos de que es una acumulación de melanocitos, es una hipermelanosis, una concentración aumentada de melanocitos en el rostro. ¿Por qué es multifactorial? Pueden ser muchas las causas que lo produzcan. Siempre la principal causa va a ser la exposición prolongada a las radiaciones ultravioleta o la exposición solar, como se le dice. Vivimos en el trópico y estamos expuestos al sol básicamente desde que nacemos, ¿ok? Otras de las causas pueden ser causas hormonales, por ejemplo, las mujeres durante el embarazo, mujeres que consumen anticonceptivos vía oral. Tenemos mujeres que tienen problemas de hipertiroidismo, problemas de hipotiroidismo, problemas de la función tiroidea, ¿ok? También las mujeres después de la menopausia que tienen reemplazo hormonal también son causa de aparición de este tipo de manchas, ¿ok? No quiere decir esto que estoy hablando solo de mujeres, que es la melanosis solo aparecen en las mujeres, sino que también es más predominante. El 90% es en mujeres, solo un 10% de melasma aparece en los hombres. Respecto a los fototipos, a esas personas muy blancas, trigueñas, morenas, un poco más oscuras, ¿cuáles son las personas más propensas? ¿Cuáles son ese fototipo que tiene mayor manifestación de mancha en la piel? Okay. En cuanto a la aparición de fototipos cutáneos, mira, puede aparecer en cualquier fototipo cutáneo. Es más predominante en los fototipos cutáneos a partir del 3, 4, fototipos más oscuros, cuando hablamos de la escala de Fitzpatrick. Se habla que también en las razas asiáticas es muy común el melasma facial. Muy bien, en este caso, este tipo de melasma, este tipo de mancha puede ser tratada ¿de qué manera? Ustedes utilizan técnicas con láser, usted es especialista en técnicas fotónicas. ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones y cómo es la preparación para ese paciente? Lo primero siempre va a ser el diagnóstico del paciente. Saber la causa, por qué está ocurriendo esta mancha, ¿ok? Después que está esto diagnosticado, cuál es la causa, también conocer el tipo de melasma que tenemos. Tenemos tres tipos de melasma: un melasma epidérmico, que es cuando hablamos de un melasma superficial, un melasma dérmico, que es un melasma más profundo, y un melasma mixto, que está combinando estas dos anteriores, ¿ok? Entonces, una vez que conocemos, ahí damos el pronóstico. Cuando es un melasma superficial, mejor pronóstico. Ya cuando es un melasma profundo, el pronóstico es más reservado, ¿ok? Cuando hablamos de melasma, siempre se le debe explicar al paciente que es una enfermedad crónica, que la vamos a mejorar, la vamos a atenuar. Dependiendo del tipo de melasma, vamos a colocar un tratamiento que siempre también debe ser combinado y siempre multidisciplinario. Si es un paciente que tiene problemas hormonales, causas hormonales, lo debemos tratar con endocrinología, dermatología, muchas veces en conjunto con ginecología. No es un tratamiento que el paciente viene porque me molesta estéticamente, pero no es un problema estético, sino un problema de enfermedad crónica, por lo tanto lo debemos trabajar primero médicamente y luego nos vamos a la parte estética. Por ser crónica, siempre esta persona que tiene estas manifestaciones de mancha en la piel la va a tener por toda su vida. Por toda su vida, va a tener siempre temporadas mejores, temporadas peores. Cada vez que nos expongamos al sol van a reaparecer las manchas, aunque las tratemos y mejoren muchísimo, van a reaparecer si nos exponemos al sol de una manera inadecuada. Si es por causas hormonales, el paciente puede estar bien controlado hormonalmente, pero también puede tener un descontrol que puede hacer que aparezca la mancha. Con respecto al láser, sabemos que depende de cada paciente, de lo que se determinó y las combinaciones con este grupo multidisciplinario que la trata, pero aproximadamente, ¿cuánto es el mínimo de sesiones que ustedes realizan por protocolo
¿Cuál es el máximo que realizan? Podemos tener entre un mínimo de 3 sesiones cuando hablamos de un melasma epidérmico superficial y un protocolo entre 5 y 6 sesiones cuando hablamos de un melasma más profundo o un melasma mixto, que estamos trabajando ambos tipos de melasma. Recomendaciones finales, protector solar, ¿qué más? Siempre la recomendación va a ser el uso del protector solar diariamente, aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos en una oficina, porque no solo nos debemos cuidar de las radiaciones ultravioletas, sino también de las luces artificiales. Siempre asistir a una consulta, no automedicarnos en el caso del melasma porque lo podemos empeorar. El tratamiento, como les digo, va a ser crónico con el protector solar, en algunos casos algunas cremas tópicos en casa y los tratamientos en consultorio, que va a depender también del tipo de melasma. Le agradecemos, doctora Johanna, por habernos acompañado al día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos corresponde hacer una segunda pausa, pero ya volvemos con más. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y vamos a conversar con la doctora Noemi Ramos. Ella es cirujana y especialista en láser. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, nos gustaría saber qué son las varices y cómo son este proceso de aparición en ellas, por qué existen estas manifestaciones. Ok, mira, eso es producto de la dilatación de los vasos venosos más finitos, que cuando existe ciertos problemas a nivel de resistencia, de retorno venoso, ellos comienzan a hacer una gran fuerza para retornar. Entonces esa capa muscular que está dentro del vaso comienza a distenderse y cuando pierde competencia de compresión, comienzan a aparecer esas imágenes azules y dependiendo de el tiempo, la fuerza que haya que tenga que ejercer ese vaso en retorno venoso, van siendo sus diversos grosores. ¿Quiénes son los especialistas que van a ver esta patología, doctora? Bueno, mira, inicialmente al centro acuden los pacientes con arañas vasculares y con varices a lo mejor grado 1 o grado 2. Uno las determina como médico y lo primero que se le indica al paciente es realizarse un ecodoppler. ¿Por qué le indicamos un ecodoppler? Porque a lo mejor ese paciente tiene una patología vascular profunda de las ramas comunicantes más grandes, de los vasos más anchos que están a nivel del miembro superior y solo con un ecodoppler, con un especialista, un cirujano cardiovascular en este caso, que lo realice, él mismo va a determinar si ese paciente tiene esa patología. Si es que tiene una patología vascular profunda, es el cirujano cardiovascular quien trata de manera inicial ese paciente. Posteriormente, cuando ese proceso se trata y se resuelve, siempre van a quedar arañas vasculares y varices grado 1, que son de muy bajo calibre. Entonces, esas son las que son tratadas por nosotros con terapéutica láser. Muy bien, entonces estas arañitas, como le refieren la mayoría de las personas, son tratadas con el láser. ¿Estas personas tienen que tener alguna otra condición de no tener esta enfermedad cardiovascular específica? ¿Tienen que tener algún tipo de preparación previa? Bueno, mira, normalmente el paciente con incompetencia vascular se le hace una historia como se hacen todas las historias de ingreso al centro. Y bueno, y se miden los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que van a hacer más propenso a un paciente a tener estas arañas vasculares en caso de que pongamos no tenga una patología vascular. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La condición de fumar, pacientes que en su actividad laboral o están mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, los embarazos, el sobrepeso. Entonces vamos tomando ciertos correctivos al respecto. Se hace toda la parte preventiva y después toda la parte de indicaciones de cuidados. Incluso a veces son necesarias medias compresivas, a ciertas actividades físicas y posteriormente se prepara el paciente para hacer láser. Cuando hacemos láser con el paciente, las primeras indicaciones que se le dan es que el paciente no debe exponerse al sol. Ojo, cuando hablamos de sol no estamos hablando solamente de playa, estamos hablando de deporte al aire libre, caminatas con ropas cortas que expongan la zona con láser al sol. Entonces eso como primera premisa. Luego cuando se realiza el tratamiento láser, el paciente por 4 días debe guardar ciertos cuidados. Estos cuidados son: no debe levantar peso, no debe hacer actividad física, no debe bañarse con agua extremadamente caliente, ni tampoco ir a baño sauna. Y la razón es ¿por qué? Porque todas estas actividades que mencioné anteriormente son actividades que aumentan la presión y dilatan el vaso. Lejos de que el láser está tomando correctivos, si hay dilatación importante, estamos perdiendo el tratamiento. ¿Cuántas sesiones necesita una persona para poder tratar estas venitas, estas varices, estas arañitas?
¿En qué porcentaje se ve la recuperación? ¿Cuál es la parte estética que podemos ver y el beneficio de la salud? Ok, mira, en líneas generales la cantidad de sesiones va a ir directamente relacionada o proporcionalmente directa a la cantidad de área con vasos a tratar. Sin embargo, es un estimado que de 4 a 5 sesiones deben estar resueltas esas arañas vasculares. El proceso mediante el cual se realiza la esclerosis, para ser un poco explicativa, la esclerosis de los vasos de miembros inferiores se hace por dos mecanismos. Por un mecanismo químico, que es cuando se inyectan, y la esclerosis física, que es con láser. Utilizamos una plataforma láser que se llama Neodimio Jack, de pulso largo, que la profundidad del calor de esa luz quema el vaso. Así como el químico lo seca, con el medio físico, que es el láser, también lo seca. Al secarlo, viene un mecanismo inmunológico, por lo cual ese tejido seco es llevado. ¿Qué pasa? Las sesiones se hacen cada 6 semanas y el paciente que viene por estética va a ir desapareciendo progresivamente esa imagen azulada o roja de la araña vascular. El paciente que tiene incluso mayor cantidad y que a veces no viene por estética siente gran alivio, porque procesos varicosos son dolorosos para las piernas. Entonces hay como una simbiosis entre lo que es la parte estética y lo que es la parte clínica en cuanto a la mejoría de la sintomatología del paciente. Doctora Ramos, ¿a través de qué vía de contacto los pueden conseguir ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos a través de nuestras redes sociales en @aldanaláser, por Instagram, por Twitter. Mi Twitter es @noemiramos. Tenemos nuestros teléfonos acá en el centro comercial Yamin Gourmet, y bueno, por todas esas vías y por nuestra página web pueden acceder a nuestra información. Agradecemos al día de hoy por habernos dado esa información, a todos los especialistas de este centro por habernos proporcionado esos detalles con respecto a los tratamientos láser. Nosotros hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También ver las entrevistas que hacemos de día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.